tardes, gracias por la invitación. En este momento vamos a participar con la charla de nuestras dos expositoras, quienes son kinesióloga, les digo enseguida, kinesióloga Marcela González, que es coordinadora del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Carlos Van Buren, con 12 años de experiencia en el área clínica, centrada en cuidados respiratorios y neurodesarrollo en neonatología, terapeuta Volta y docente de pre y posgrado. Quien también la va a acompañar es Carolina Lara, fonoaudióloga del programa Chile Crece Contigo del Hospital Van Buren. Es una profesional con 11 años de experiencia en trastornos de la deglución y manejo orofacial en prematuros y primera infancia. Es magíster en docencia para la educación superior e investigación aplicada. También es coordinadora del diplomado en fonoaudiología neonatal y pediátrica, docente de pre y posgrado. Entonces vamos a dar la bienvenida a nuestras expositoras, y el taller que vamos a presenciar ahora a continuación es de alimentación integral y segura del recién nacido prematuro. Bienvenidas. Bien, vamos a hacer este taller y Carolina va a compartir la presentación. En el fondo, este taller apunta un poco a el trabajo que hacemos también a nivel local en el Van Buren en relación al fomento o a cómo trabajamos el tema de la alimentación en los prematuritos o en los recién nacidos ingresados en la unidad de neonatología. Entonces, lo que vamos a presentar es un poco cómo nos hemos ido engranando en este abordaje del tema alimentación, que por supuesto es uno de los fundamentales en relación a que marca la posibilidad en la práctica del niño de poder irse de alta cuando ya logra alimentarse idealmente todo por chupete. ¿Ya? La siguiente, Caro. Y se realiza en el fondo básicamente entre el equipo de rehabilitación y el equipo del Chile Crece. ¿Ya? ¿Qué cosas vamos a abordar? Un poco cómo es la estructuración del equipo, ¿ya? Cuál es la intervención neuromotora que se hace y en el fondo este modelo de intervención dual kinefonoaudiológico. Después, cuál es la intervención neuromotora en específico y finalmente queremos analizarlo en relación a un caso clínico, un chiquito que está en este momento hospitalizado, para mostrar cómo lo hacemos, finalmente respondiendo las preguntas que surjan. ¿Ya? Siguiente. Entonces va a continuar presentando ahora Marcela González, que es kinesióloga, que ha ido trabajando mucho en el ámbito pediátrico y que es quien les va a contar un poco qué es lo que hace. Dale, Marcela. Hola, buenos días. Vamos a partir presentando nuestra unidad. El hospital está en Valparaíso. Nuestra unidad, en la primera foto, se ve el espacio físico de la unidad crítica de la UCI. La UCI posee 6 cupos. La segunda foto es la imagen de la unidad de intermedios, que tiene 8 cupos. Y la prealta, si bien no pusimos fotos, la importancia de esta imagen es que en esta unidad vamos a tener pacientes muy complejos hasta pacientes hospitalizados de menor complejidad. Tenemos pacientes de muy pequeño tamaño, como también tenemos pacientes de un tamaño mucho mayor. En la tercera foto me veo yo realizando terapia, que independiente del apoyo respiratorio que tenga el recién nacido, se puede hacer en cualquier momento. Dale, Caro. En nuestro servicio, afortunadamente, contamos con un equipo de rehabilitación infantil que está formado, como explicaba la doctora Delgado, por 2 dependencias administrativas diferentes. Tenemos el equipo del Chile Crece y tenemos el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, y estos 2 equipos confluyen en un equipo de rehabilitación infantil. Nosotros creemos que somos un equipo afortunado, tenemos una gran diversidad de profesionales, y además contamos con fisiatra infantil. Según lineamientos ministeriales, todo proceso de rehabilitación debe estar orientado, guiado y liderado por un fisiatra infantil. Ustedes ya conocieron a la doctora Delgado, ella es nuestra fisiatra infantil, que tiene una mixtura de formación súper interesante, porque es específicamente
rehabilitadora o formación en rehabilitación, pero también tiene un componente de manejo neurológico muy importante, por ello ella se dedica a la neurorehabilitación infantil, que va a ser quien va a generar estos lazos o estas conexiones con estos profesionales médicos en esta unidad tan compleja, especialmente con los neonatólogos o los pediatras que trabajan en esta unidad, pero también con otros profesionales médicos que funcionan como interconsultores. Creemos también sumamente importante que el equipo de rehabilitación infantil tiene que estar presente en las unidades, pero de una forma respetuosa y cautelosa. No se trata de llegar y usar espacios, sino que con una psicología de equipo, ir ganando los espacios, hacernos presentes, mostrar nuestros cambios y hablar un lenguaje que sea sensible y simple para todo el equipo. El equipo de rehabilitación está formado por kinesiólogos que dependen tanto del Chile Crece como del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, fonoaudiólogo, que es Carolina Lara, quien va a continuar en la presentación, la dupla psicosocial, que es de psicología y servicio social, la asistente social, matronas. En nuestra unidad los cuidados de enfermería los hace la matrona, por lo tanto hablamos de los cuidados de matronería. Por lo tanto, vamos a tener a matronas de la unidad, como también tenemos matronas del equipo del Chile Crece Contigo, que si bien más orientado al tema de los cuidados del apego o de la lactancia, ellas trabajan en conjunto para lograr una visión integral del recién nacido. Y el terapeuta ocupacional, que también, si bien depende del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, tiene mucha relación directa con el equipo del Chile Crece Contigo. El objetivo de este equipo, que si bien es un equipo multidisciplinario, debe tener un enfoque transdisciplinario, que supera la disciplina, que supera la profesión, en búsqueda de un objetivo transversal, un objetivo común, donde no se deja de lado el concepto psicosocial, se integra la familia y siempre considerando que los objetivos deben ser realizables, aterrizados y consensuados con la familia. La pregunta que siempre nos llega es ¿cómo y cuándo iniciar el tratamiento de rehabilitación? Me gustó mucho cuando el doctor dice que los papás son considerados tratamiento. Nosotros también lo vemos de esa forma. ¿Cuándo y dónde la rehabilitación o el tratamiento de rehabilitación inicia? Es cuando el recién nacido ingresa a la unidad. Como les explicaba, tenemos recién nacidos de tamaños muy pequeños o de tamaños bien grandes. Por lo tanto, cuando el niño comienza su estadía, también nosotros empezamos este concepto de rehabilitación. Si bien en detalles como decía el doctor, tunear el espacio, adornar el espacio, hacerlo suyo, nosotros integramos, por ejemplo, el tema de los nidos en los recién nacidos, que son de fabricación local, intentar que los espacios de sábana sean más amables para que la mamá también se sienta confortable con su hijo hospitalizado, pueda hacer las consultas que ella necesita hacer. La segunda foto responde a una foto mía, haciendo terapia en una unidad crítica, es un niño grande, es una foto antigua, se ven que no tengo mascarilla, pero no es una restricción la unidad para el tratamiento. Yo soy de profesión kinesióloga, me dedico también al área respiratoria, los cuidados respiratorios, por lo tanto tengo las competencias para darme cuenta en qué momento se realiza la intervención de rehabilitación exactamente. La evaluación de los procesos se realizan desde el momento inicial. Nosotros no necesitamos tocar a los pacientes, no necesitamos hacer estrategias invasivas para poder hacer rehabilitación, porque tenemos dentro de nuestro concepto integrado al familiar. La evaluación, nosotros, y la vamos a presentar más adelante, usamos la pauta de detección precoz y nos aprovechamos de ciertos momentos, como por ejemplo pueden ser una muda o un proceso o un procedimiento invasivo, para aplicarla. Y eso no significa un estímulo más. También intentamos agrupar nuestras atenciones, cosa que el niño tenga periodos de descanso más prolongados. Ese es un concepto que algunos profesionales de rehabilitación no logran entender, y por eso creemos tan importante que quien entre a estas unidades, primero les tiene que gustar.
tienen que sentirse cómodos en un espacio y además tienen que tener la capacitación para poder desempeñarse de la mejor forma en estas unidades. La tercera foto es de Carolina, donde sale alimentando un recién nacido con la paramédico. Si bien la paramédico no está descrita dentro del equipo de rehabilitación infantil, nosotros sí creemos que es parte fundamental del equipo de trabajo. Son ellos quienes están la mayor parte del día, muchas veces conocen mucho mejor que uno los niños, por lo tanto nosotros en todas las actividades somos nosotras quienes nos integramos a su dinámica. Es importante trabajar en equipo, es importante que ellos conozcan lo que nosotros hacemos para nosotros engranarnos a su jornada, a su rutina. Y este es un camino de mucha paciencia, de mucho tiempo, de ser consistentes, de educar en ambos sentidos, buscar y tratar de dejar claro cuál es el beneficio. El beneficio siempre va a ir orientado hacia el familiar y hacia el recién nacido. Y podemos decir, y con orgullo lo digo, que ha sido un trabajo muy bonito después de tantos años. Yo personalmente me siento muy favorecida en la unidad en la que trabajo. Y la cuarta foto, como lo adelantó la doctora Delgado, nosotros incluimos a los familiares de forma precoz. Les enseñamos la terapia Voita, el volteo reflejo, apenas podamos. Si bien en un primer momento lo que se hace con los papás es enseñarlos a cómo tocarlos, probablemente no acariciarlos tanto, contenerlos, enseñarles cómo hablarles, cómo abrir las ventanillas, en qué momento, lo que decía la doctora, idealmente buscar una diferenciación de estímulos. El estímulo que le hace la madre es mucho mejor, de buena calidad, y no le va a generar dolor, versus el estímulo que sí le puede generar un profesional de la salud que va enfocado a extraer una muestra de sangre o a tomar un examen específico. ¿Ya? Por lo tanto, el momento es el momento en que el paciente ingresa a la unidad. Nosotros usamos una frase muy paradójica también, que los pequeños detalles hacen las grandes diferencias. Que en esta unidad tú tengas sábanas de colores, para nosotros es rehabilitación, tratamiento. Que tú puedas pesquisar cosas tan finas como un reflejo plantar que probablemente a otro rehabilitador no le llame tanto la atención, para nosotros sí hacen la diferencia. En la calidad está la diferencia. El modelo de intervención temprana tiene que ver también con los cuidados centrados en el desarrollo y creemos que existen tres pilares. El primer pilar, que es de prevención, que como hablaban los médicos recién, no vienen en la formación, pero sí uno tiene que ser capaz de proyectar la prevención más allá de tu profesión, se asocia principalmente a las complicaciones médicas. En este caso, neuromotoras, conductuales y respiratorias, porque yo vengo del área respiratoria. El kine respiratorio interviene a los pacientes muy precozmente y para mí eso es una oportunidad de intervención en rehabilitación no solo desde la kine respiratoria, ¿ya? Sino desde la integralidad del paciente. Con respecto al pilar de la educación, creemos que la familia, y tal como lo hemos conversado, forma parte del principal pilar, pero la familia tiene que ser, el trabajo con la familia tiene que ser muy fino y muy delicado. La dupla psicosocial juega un rol muy importante en este momento. Nosotros hacemos también reuniones de equipos semanales donde la psicóloga me da herramientas a mí como terapeuta kinésico o físico para saber cómo enfrentar al familiar, qué tópicos tocar, qué lenguaje usar. Y de otra forma, yo también le doy información a la psicóloga para que haga de intermediaria y pueda generar este lazo también con el equipo. Con respecto a la educación, como conversábamos, también vemos de gran importancia educar al personal de la unidad y que el personal de la unidad nos eduque a nosotros también. Estamos con una educación constante. Nosotros les podemos enseñar técnicas, cómo tocar, cómo observar al paciente, qué signos son los de alerta, porque ellos están la mayor cantidad del tiempo con ellos. Y por otro lado, ellos nos alimentan de información. En tal momento hizo esto, la mamá hizo esto. Y eso también forma parte para nosotros del tratamiento.
Con respecto al tratamiento, existen las medidas generales que tienen que ver con regulación sensorial, manejo del ruido, de la luz, esta forma de manejo gentil, la ventilación mecánica, los invasivos, los cuidados de enfermería. Y también dentro del tratamiento están las medidas específicas que, como nosotros se los planteamos, nosotros hacemos terapia Voita. La terapia Voita siempre debe hacerla un profesional capacitado, e idealmente en estos pacientes que sea un personal capacitado también en recién nacidos. La evaluación. La evaluación se le hace pesquisa a todos los pacientes hospitalizados. Como les contábamos, nosotros nos aprovechábamos de algunas instancias como son muda o baño o algún procedimiento invasivo para evaluar. No necesitamos necesariamente que tocar. Nosotros nos acoplamos a los bloques de atención y la pauta que usamos para objetivarlo es la pauta breve de detección de la doctora, ¿ya? Que como podemos ver tiene varios antecedentes personales, también tiene el patrón postural global y el patrón postural parcial. La idea de esta pauta es que sea simple. Probablemente un paramédico no la va a puntuar, la va a puntuar la doctora, pero sí las chiquillas del equipo reconocen cuáles son los signos de alerta. Y ellos al alertarnos, nosotros aplicamos la pauta. El objetivo es pesquisar el 100% de las alteraciones o al menos evaluar al 100% de los recién nacidos. Y en la tabla de abajo hace referencia a algunos datos que son más bien descriptivos, que es la mímica, el llanto, el tono y la alineación. La foto es una foto de un recién nacido que está hospitalizado, se tomaron varias fotos. Lo importante de esta imagen es que se plasmaron 3 imágenes en 3 momentos diferentes y el patrón postural sigue siendo el mismo. El niño sale y entra desde una posición, pero no tiene por qué generar en este caso una simetría. Si ustedes ven, la pierna izquierda de forma continua se observa en extensión. Eso no debería de suceder. Y eso es lo que buscamos nosotros, que el equipo de salud sea capaz de pesquisar. El tratamiento, como les explicábamos, consiste en la terapia Voita. La terapia Voita consiste en la estimulación de ciertos puntos del cuerpo. Nosotros en este momento trabajamos solo con uno, que es el volteo reflejo, que es el punto pectoral, que genera una estimulación y esa estimulación tiene una respuesta motora en un patrón global normal, pero con integración del sistema nervioso central. El niño impresiona en un inicio desregulado, tú lo haces la terapia y la vamos a ver, que no es invasiva, no debe generar dolor y después el niño termina mucho más organizado. Como les explicábamos, dale curso, Carito, por favor, al video. En esto consiste la terapia. Se estimula un punto específico y empieza la activación muscular. Lo más importante en este momento es que se ve la contracción del abdomen. El niño de forma inmediata empieza a intentar dirigir la mirada. En un inicio no. El objetivo de este tratamiento es que es simple, no es complejo de aprender y nosotros siempre se lo proyectamos a los padres, más que a los padres, al cuidador significativo, sea abuelo, sea cuidador legal, nos da exactamente lo mismo. Les enseñamos la terapia apenas se pueda. Nosotros les damos la indicación siempre de la regla de 3, para que ellos tampoco se compliquen con la indicación. Recuerden el número 3, esa es la instrucción. Se realiza 3 veces al día, 3 veces por lado y 30 segundos cada vez. Como pueden ver en la imagen del monitor, saturación sin alcances de 99 y una frecuencia cardíaca estable. Afortunadamente, quien realiza la terapia en esta unidad son kinesiólogos que vienen o que tienen cierta formación en el área respiratoria. Siempre hay un poco de mito con respecto a las terapias de rehabilitación que pueden alterar a los niños. Nosotros sabemos reconocer los signos de alerta, sabemos modificar también nuestra conducta, sabemos reconocer las situaciones que ponen en riesgo la salud del niño.
Por lo tanto, si eso genera algún conflicto, no se realiza, se espera hasta que el momento sea el correcto. El tratamiento. Como les explicaba, el tratamiento nosotros usamos la terapia Boita, que es el volteo reflejo, y va a generar algunas activaciones, disculpen. Primero, lo primero más obvio que sucede es que cambia el patrón respiratorio. El patrón respiratorio es de tipo torácico y se hace más eficiente, ¿ya? Con el cambio del patrón respiratorio se genera una mejor saturación de oxígeno. El niño satura mejor porque le da estabilidad a las estructuras respiratorias. Se produce una extensión de la columna, lo cual va a determinar que el niño va a generar de forma transitoria puntos de apoyo y va a tener estabilidad postural, por lo tanto eso se va a reflejar en que el niño se ve también más confortable. La prensa abdominal, como se observaba en el video, empieza a contraerse, lo cual va a generar una ventaja de mecánica respiratoria. Muchos de nuestros niños son prematuros, poseen el diagnóstico de displasia broncopulmonar, por lo tanto, que uno les pueda dar un mayor respaldo respiratorio se agradece, lo necesitan. Y también suceden algunos cambios en la pelvis, como que esta se va neutra. También vamos a observar reacciones neurovegetativas, como lo presentó también el doctor. El niño empieza a saturar mejor, la presión intracraneal empieza a reducirse, y eso, lo cual se va a traducir en que el niño se va a ver mucho más regulado. Esta es una fotografía pre-tratamiento y una fotografía post-tratamiento. Es el mismo niño en la misma sesión. Si ustedes se dan cuenta, en la segunda foto, el niño ya tiene su cabeza alineada, el tronco se ve derecho, las piernas se ven flectadas, simétricamente flectadas. Nosotros consideramos que el apego y la alimentación segura son las primeras actividades significativas. Nosotros, si bien no generamos el apego como tal, porque eso lo realiza la matrona de la unidad, ellos son los que determinan cómo se realiza el apego, si se realiza canguro, nosotros y podemos apoyar a la madre en su posicionamiento, podemos apoyar en el recién nacido, el manejo ventilatorio, si así lo necesita, pero también nosotros como kinesiólogos les damos un respaldo y organizamos al recién nacido para que luego ingrese el fonoaudiólogo a hacer su terapia. Organizamos al niño, cosa que el desempeño en la alimentación como primera actividad funcional sea exitosa. Buenas, mi nombre es Carolina y voy a continuar con la siguiente parte de la presentación, que es dirigida propiamente tal a lo que es la alimentación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entender como una alimentación segura y eficiente en un principio? Cuando hablamos de los parámetros de alimentación y de dilución, vamos a tener una serie de parámetros funcionales que generalmente se utilizan solo en lactantes en niños y no son, podrían aplicarse perfectamente en la esfera del adulto, pero por algún motivo solamente se utilizan en niños. Y los parámetros son los parámetros de seguridad, suficiencia, eficacia y confortabilidad. ¿Qué significa cada uno de estos parámetros cuando analizamos cómo ocurre la alimentación de, en este caso, un prematuro? Cuando hablamos de seguridad, vamos a hablar de que no existan falsas vías. Esto quiere decir que el alimento no ingrese a la vía respiratoria durante la mecánica deglutoria, ¿ya? Lo que antiguamente uno conocía como cuando se va por el camino viejo, ¿ya? Pensando que el tracto aerodigestivo es uno solo y simplemente se diferencian en un punto hacia el esófago o hacia los pulmones, que esa mecánica se realice de forma adecuada y no exista riesgo de que el alimento pase a la vía aérea. La suficiencia va a hacer referencia a que esta alimentación que nosotros entregamos por vía oral sea capaz de mantener la nutrición y la hidratación de este prematuro. ¿Para qué? Para que este pacientito pueda ir subiendo de acuerdo a las tablas pondoestaturales que tenemos que ir cumpliendo para que pueda egresar de la unidad, ¿ya? La eficacia va a hacer referencia a una adecuada sincronía en las válvulas de la deglución, en los órganos que participan en la deglución. ¿Para qué? Para que esta alimentación sea segura, sea suficiente, cosa que el alimento pase de la boca al estómago sin ningún tipo de riesgo.
Y la confortabilidad va a hablar sobre este proceso de agrado, tanto para el alimentador, o sea, la persona que lo va a alimentar, sea la mamá, la técnico, en algunas ocasiones los kinesiólogos que nos ayudan, y el niño o la niña. Una vez que nosotros estamos en presencia de un prematuro, antiguamente, generalmente el diagnóstico que se le daba a todos los pacientes pediátricos, desde el pediatra, desde el neonatólogo, era trastorno de la deglución. Pero con los estudios nos hemos ido dando cuenta que hay dos grandes esferas de diagnósticos cuando estamos en presencia de pacientes pediátricos. Cuando estemos en presencia de un prematuro, vamos a hablar de estas tres características de alimentación, como tres posibilidades de diagnóstico, ¿ya? Primero es que el trastorno de la alimentación, ¿ya?, esté dado por una inmadurez de acuerdo a la edad gestacional corregida que tenga el paciente, y esto es a través del análisis de las funciones orales, de los reflejos, cómo se observan, de cómo observamos la mecánica de succión. ¿Está adecuado? ¿Está realizando las cosas que debería hacer de acuerdo a la edad gestacional que tiene? ¿O está en una etapa más temprana? Por lo tanto, tendríamos que quizás estimular para llevarlo a una etapa un poquito más cercana a su edad real y de ahí continuar con la alimentación. También tenemos el diagnóstico de un trastorno de la alimentación por succión ineficiente, y este generalmente lo vamos a ver en este prematuro que está tomando volúmenes pequeñitos, pero que se cansa, y se cansa de forma excesiva, tanto que no logra tomar el volumen que tiene indicado. Podríamos estar en presencia de un paciente de 35 semanas, de 36 semanas, que recién tiene indicado 5 cc por vía oral, pero se cansa y se fatiga mucho. Muchas veces las técnicos nos refieren, señorita, parte súper bien, pero a medida que va en la mitad, se cansa y de ahí no hay forma de hacerlo tomar. Ese paciente entraría en este tipo de diagnóstico. Y finalmente tenemos el trastorno de la alimentación por una succión insegura, que es aquel paciente que en verdad al evaluarlo observamos síntomas y signos referentes a un riesgo en la vía aérea. O sea, hay un riesgo de penetración, de aspiración de alimento, como puede ser la tos, una desaturación excesiva, ahogos, etc. El otro, que no es en sí un diagnóstico, pero muchas veces corresponde explicárselo algunas veces al personal de sala, es que a veces observamos algunas funciones motoras que son adecuadas para la edad gestacional corregida que tiene el paciente. Muchas veces algunos médicos refieren que hoy este paciente tiene mucho tiempo, deberíamos alimentarlo por vía oral, pero nos damos cuenta que está recién succionando. Se refieren que está apenas succiona y vamos a ver su edad gestacional y tiene 31 o 32 semanas, cuando está recién tratando de hacer todo lo que es esta mecánica. Por lo tanto, yo puedo determinar que esa función motor oral que estoy evidenciando está adecuada para su edad, independiente que lleve mucho tiempo quizás en la unidad. La otra esfera de diagnósticos que vamos a observar, que ya son en pacientes mucho más grandes y un poquito más complicados, son los trastornos de glutorio, los trastornos de la alimentación de glución, donde principalmente vamos a observar las disfagias, que pueden ser de origen neurogénico, sea a través por un daño neurológico propiamente tal instaurado, o mecánicas que refieren a un trastorno en el estructural en el aerodigestivo, en el tracto aerodigestivo. ¿Ya? Algo muy importante si pasa es que si tenemos un trastorno de la alimentación por una succión insegura, con antecedentes de daño, ya neurológico, como he observado muchas veces en pacientes prematuros, si ese paciente no tiene una adecuada estimulación, no tiene un adecuado tratamiento, podría llegar a evolucionar a una disfagia, ¿ya? Y eso es algo que tenemos que ir trabajando en el tiempo. Otra esfera distinta de los diagnósticos son los trastornos alimentarios y de la ingestión de los alimentos, que es algo muy observado en pacientes prematuros sobre los 6 meses de edad, gestacional corregida. ¿Ya? Estos trastornos hacen referencia a las dificultades en la incorporación de algunas consistencias, de la continuidad del alimento, que antiguamente eran conocidos como los trastornos de la conducta alimentaria, que se observaban por rechazo, por fobia a la alimentación, y que en verdad van a responder a algo completamente distinto que sí hay que trabajarlo. Hay muchos estudios que han demostrado que los pacientes que son prematuros
presentan dificultades en la incorporación de los nuevos alimentos por toda la estimulación oral, por toda la estimulación sensorial que han tenido en la unidad, que no siempre es la más adecuada. Muchos fonoaudiólogos, todos los que trabajamos en la unidad, siempre hablamos de la triada funcional. ¿Ya? Cuando nosotros evaluamos a un paciente alimentándose, siempre una de las cosas primordiales que nos vamos a fijar es en esta triada funcional: succión, deglución, respiración. Esta coordinación que necesitamos que ocurra para que el paciente pueda alimentarse por vía oral significa que el bebé puede succionar de forma eficiente, ¿ya? De forma constante, activa, realizando bloques de succión, formando este bolo al interior de la cavidad oral, deglutiendo de forma rápida. ¿Para qué? Para minimizar las apneas deglutorias, que son apneas fisiológicas, apneas naturales que todos realizamos al momento de alimentarnos. ¿Ya? Por lo tanto, este proceso se tiene que dar muy rápido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podemos permitir que este paciente se quede detenido o estancado en esta apnea deglutoria. Necesitamos que recupere rápidamente para que continúe con la secuencia de alimentación. Vamos a ver aquí un pacientito. Como dato anexo, es un pequeño que estaba en condiciones de egreso, de irse de alta. Cuando yo voy llegando ese día a la unidad, la técnico paramédico que justo lo estaba atendiendo me pide que por favor lo evalúe, porque ella consideraba que el paciente algo tenía. Es un paciente, como observamos, que no tiene vía alternativa de alimentación. Él estaba alimentándose con el volumen completo por vía oral. Simplemente tenía un poco de oxígeno, pero en verdad en ese minuto del examen ya estaba apagado porque se iba a ir de alta. Y la técnico le llamaba mucho la atención el cómo se alimentaba. Rápidamente, al momento de evaluarlo, uno puede observar que ese paciente no se estaba alimentando. Al observarlo uno ve que tiene una muy buena mecánica de succión, logra succionar, pero la coordinación de la triada, o sea, que él pudiera deglutir, respirar y este proceso hacerlo en sincronía, no lo lograba hacer. Por supuesto, el paciente quedó hospitalizado hasta que pudimos trabajar con él. En cuanto a las funciones motoras orales, si pensamos en el prematuro como un paciente que es inestable desde el punto de vista fisiológico, neurológico, completo, vamos a observar, por supuesto, que tiene un nivel de desorganización oral importante, a nivel de sus succiones, a nivel de los movimientos de mandíbula, a nivel de los movimientos de lengua. Muchas veces vamos a observar que algunos prematuros inician la alimentación y tienen un pequeño temblor de mandíbula, ya que eso generalmente responde a una fatiga muscular de los músculos elevadores de la mandíbula, que empiezan a hacer el trabajo, pero llega un punto en que ya no pueden más, se fatiga desde el punto de vista muscular. Y estamos claramente en la presencia de una incoordinación de la succión, deglución, respiración, si no sabemos en qué minuto empezar a trabajar y en qué minuto iniciar la alimentación por vía oral del prematuro. La maduración de estas funciones motoras orales van a estar en función a la edad gestacional corregida y no solo al peso y a la edad cronológica. ¿Ya? Sabemos que los recién nacidos suelen irse de alta los prematuros desde las unidades de neo desde los 2 kilos, pero muchas veces podemos estar con un prematuro de 36 semanas que ya pesa 1,960 kg y el médico quiere apurarlo e iniciar la alimentación por vía oral, pero ese paciente no está preparado para hacerlo, independiente que ya tenga el peso para cumplirlo, ¿ya? No está preparado porque sus funciones motoras orales aún no han sido trabajadas de forma adecuada. Ya la cavidad oral del recién nacido prematuro no posee las bolas adiposas de Bichat, ya estas bolitas de grasa que generalmente se van a formar en el último trimestre, en las últimas 3 semanas, donde ya el recién nacido solamente, el fetito solamente aumenta de peso, ¿ya? Tiene menor estabilidad a nivel oral, lo que va a generar que tenga una menor compresión de mejillas, por lo tanto las mejillas no logran hacer el vacío completo de la mamadera o del pecho al momento de alimentarse, y tiene pobres habilidades orales en general. Esta es una pequeña que nuevamente está sin sonda y se estaba alimentando con completo por vía oral. Y uno en verdad ahí puede observar
que la pequeña no succionaba absolutamente nada. Era una pequeña de 34 semanas que debería estar haciéndolo, pero en verdad nada. Por más de intento de estímulo de parte de la técnico, movilizando la mamadera, que es algo que no se debería hacer, estimulando el piso de boca, la pequeña simplemente no tomaba. Lo que caía y lo que lograba tomar, lo tomaba por gravedad porque está en una posición bastante inclinada y era lo que le caía del chupete para poder alimentarse. Lo importante es cuándo vamos a intervenir. ¿Ya? Marcela recién les mencionó que los kinesiólogos de nuestra unidad tienen la ventaja de que si el paciente requiere desde el punto de vista respiratorio, pueden ir siguiendo al paciente desde edades mucho más tempranas. ¿Ya? Nosotros, nuestro trabajo propiamente tal de fonoaudiólogo con el paciente va a empezar un poquito después, lo que no significa que yo no tenga conocimiento del paciente. Nosotros como les ha mencionado la doctora Delgado y Marcela, hemos logrado una mecánica de trabajo en que Marcela generalmente, o la kinesióloga que esté en la unidad, me va avisando, Carolina, este ya está en 30 semanas, luego va a dejar la cánula, así que vamos a tener que empezar a mirarlo, quizás podría empezar a trabajar, entonces vamos trabajando y vamos conversando el paciente propiamente tal. Si bien todas las funciones motoras orales parten alrededor de las 16, 19 semanas de gestación, nuestro trabajo fonoaudiológico va a comenzar entre las 31 y las 32 semanas de edad gestacional corregida, cuando el reflejo de búsqueda ya se encuentra completamente desarrollado, cuando hay una mejor coordinación de la deglución, pero que aún no se logra asociar de forma completa con la succión, que está ganando fuerza, es un poco más activa, ¿ya? Para esperar a las 34 semanas, donde hay una adecuada coordinación de la triada, succión, deglución, respiración, y esto nos va a permitir iniciar la alimentación por chupete. ¿Por qué antes de las 31 semanas no? Porque por lo general, o por lo menos en nuestra unidad es así, nuestros pacientes de 30 semanas son pacientes muy inestables. Ya son pacientes que están con alto requerimiento de oxígeno, son pacientes que están en la unidad de UCI, que de verdad en ese minuto son pacientes que todavía están peleando por su vida, ¿ya? Por tanto están tratando de estabilizarse, no influye más allá el trabajo fonobiológico en ese minuto de un paciente que está preocupado por su vida. Entonces, ¿cómo sería la evaluación y la intervención neonatológica propiamente tal? Y aquí vamos a ir fusionando un poco con Marcela. Generalmente nosotros primero trabajamos en dupla, ya sea con Marcela o con las kinesiólogas de la unidad, y trabajamos en ráfaga, que es una cosa que mencionó Marcela antes. Aprovechamos cada atención que hacen las técnicos y ahí entramos a trabajar. Por lo tanto, nosotras nos tenemos que poner a disposición de los horarios que cumple el bebé, que pasa un poco distinto quizás en otras unidades o en pacientes adultos, ¿ya? Con el manejo, parte Marcela con el manejo neuromotor, donde nos activa, nos organiza un poco más al paciente. De ahí nosotros ingresamos con el trabajo de succión no nutritiva, con la estimulación neuromotor oral a través de activación muscular, a través del soporte de mejillas, soporte mandibular, de estimulación de mecánica de succión no nutritiva. Y si el paciente está en edad, podemos avanzar a la succión nutritiva con apoyo de la técnico de la unidad. ¿Ya? Sí tengo dos extremos, que son el frenillo lingual y la lactancia materna. El frenillo lingual lo menciono siempre que he hecho presentaciones porque la verdad nos da muchos dolores de cabeza, ¿ya? En el último tiempo hace un tiempo atrás tuvimos muchos egresos de la unidad de puerperio y que reingresaban a la unidad de pediatría por baja de peso, dificultad en la mecánica de la lactancia materna, hiperbilis, y al momento de analizar, porque nos llegaba la interconsulta con la matrona de lactancia materna del equipo Chile Crece Contigo, que trabajamos transversal en la unidad de pediatría y de la neo, nos dábamos cuenta cuando íbamos en dupla a evaluarlo, observábamos que el paciente tenía un frenillo corto y que en verdad había que cortarlo, porque estaba influyendo de forma importante en la lactancia materna. Después de eso, realizamos una presentación con los médicos de la unidad de neonatología para que nos ayudara a detectar quizás frenillos cortos, que fueran evidentemente cortos, y tratar de intervenirlos antes de que egresaran del hospital,
para así favorecer la lactancia materna al egreso. Los médicos de la NEO fueron muy aceptados de esta propuesta de evaluación. Ellos simplemente se fijan en algunos detalles, hacen la interconsulta cuando lo encuentran necesario. Yo llego, evalúo y efectivamente ahí hacemos la interconsulta de la derivación a cirugía infantil en el caso de nuestro hospital, porque no tenemos odontopediatra ni cirujano maxilofacial infantil, así que los cirujanos infantiles son los que nos apoyan con la decisión del corte de frenillo lingual. Y por lo menos hemos tenido unos buenos resultados, no hemos tenido de nuevo reingresos de hospitalización asociados a este frenillo corto. ¿Ya? Y lo que es lactancia materna, si bien todo el equipo trabaja en pro de lactancia materna, nosotros tenemos la ventaja que la matrona que trabaja en el equipo Chile Crece Contigo es formada en lactancia materna. Por lo tanto, a medida que nosotros vamos avanzando, llega un punto en que la matrona se integra al trabajo y empezamos a transitar hacia la lactancia materna dentro de lo que podamos realizar. Respecto a la pauta de evaluación propiamente tal que utilizo yo, utilizo esta que pueden ver en la imagen, tengo la traducción si la necesitan. Es una pauta de Nancy Swigert del libro de Source of Pediatric Dysphagia y es bastante útil para evaluar el estado del bebé antes, durante y después de la alimentación, para evaluar lo que es estructuras de las distintas órganos fonoarticulatorios, para observar lo que es la succión no nutritiva y por consiguiente la succión nutritiva, ¿ya? Si es en botella, si es al pecho, cuántas succiones, cuánto toma, en cuánto tiempo y cuáles son las respuestas a la alimentación como distrés moderado o distrés mayor, ¿ya? Aquí vamos a ver dos videitos de pacientes que ya se estaban alimentando. En el caso de esta pequeña primera, es una pequeñita que, si ustedes se fijan, está con una cánula. Es muy chiquitita. Partimos justo con ella a las 34 semanas de gestación, porque con ella habíamos logrado trabajar desde las 31. Entonces llevaba mucho tiempo de entrenamiento. Si ustedes observan, su mecánica de succión es poderosa, es bastante adecuada. Realiza varios bloques y logra alimentarse por vía oral, a pesar de estar con una sonda orogástrica que es muy invasiva en estos pequeños que son muy chiquititos, cuyas cavidades orales son muy pequeñas, entonces lograba alimentarse de forma adecuada. Y este otro pequeño, que también tuvo un tiempo de trabajo, no tan amplio como la primera, pero que al momento de trabajar logramos unos adecuados reflejos orofaciales que permitían la prontitud de la alimentación, y es algo que constantemente debemos trabajar y que debemos educar en el personal de salud, ¿ya? Evitar ingresar el chupete a la fuerza, porque por algo tenemos este set de reflejos que nos van a permitir la prontitud de la alimentación. Si nosotros activamos de forma adecuada el reflejo de búsqueda, el de routing, el de protrusión lingual, vamos a lograr que el bebé logre ingresar el chupete a su cavidad oral y pueda iniciar su alimentación por vía oral. Siguiendo un poquito con el caso que recién les presentó Marcela, ya que es el pacientito que teníamos ahora justo en la unidad, posterior a la estimulación neuromotora que hizo Marcela, vamos a pasar a la estimulación de la succión no nutritiva. Ya él estaba justo en 34 semanas de gestación, iba a iniciar alimentación por vía oral. Entonces, al momento de evaluarlo, observamos que, si ustedes fijan en el video, es una succión un poquito lenta, comparado quizás con los videos anteriores. No logra una buena resistencia. Mi dedo, que yo a las evaluaciones iniciales generalmente la hago con la mano enguantada con dedo para poder sentir ya dónde está la lengua del bebé, cuánto es el acanalamiento que realiza, cuánto es la presión que realiza a nivel intraoral. No lograba organizarse mucho. Si alcanzan a ver ahí un poco los videos, la boca mantiene todavía una posición abierta, no lograba un buen selle, algunos bloques de succión se hacían de 3 a 4, pero de ahí fatigaba y bajaba a 1, 2, entonces es una succión bastante fatigable. Él tiene una sonda orogástrica
instalada por vía oral, lo que nos provocaba que la lengua se fuera en una posición muy posteriorizada, tratando de, obviamente, bloquear el ingreso de esta sonda que está por boca, lo que me provocaba, obviamente, que costara que antepusiera la lengua para poder realizar el estímulo necesario. Pero cumpliendo las semanas, vamos a evaluar lo que era alimentación. En una primera parte del video, uno observa que él está completamente ido. No hacemos nada. Por más que haya estímulo, por más que haya constante, bueno, la técnica en ese momento empieza como a atornillar un poco la mamadera, que es algo en verdad que nosotros recomendamos que no se realice, ¿ya? Lo que ella buscaba era, al cambiar puntos de presión a nivel intraoral, poder gatillar de nuevo el reflejo de succión, pero si se fijan, el reflejo de succión es como bien lento, bien débil, tenía indicado 5 cc por vía oral. La evaluación constantemente la hacemos con fonendoscopio a nivel laringio para poder escuchar algún riesgo de aspiración o penetración en la vía aérea. Aquí trabajamos un poquito con él. Si se fijan, está cansado, pero es algo normal, porque es un pequeño de 34 semanas que recién está coordinando la tríada funcional. Por lo tanto, es esperable que se canse de esta manera. Hay un momento en que logra realizar unos bloques un poco más consistentes, se toma sus 5 cc, ahí se fijan, logra succionar un poquito más, se logra tomar sus 5 cc, en un periodo no exagerado, fueron alrededor de 3-4 minutos que se tomó sus 5 cc, que sí va a significar que va a necesitar más trabajo, bajo ninguna circunstancia está en condiciones de que yo le aumente o que solicite al médico que aumente el volumen por vía oral, porque está recién partiendo, tiene recién 34 semanas cumplidas, por lo tanto, lo logramos. No hubo variaciones importantes de saturación, no hubo aumento importante de la frecuencia respiratoria, cardíaca, sí hubo un poquito más de cansancio y aumento de la frecuencia respiratoria porque se fatigó, se cansó y después de la alimentación quedó pochito hasta la siguiente atención, acostado en su cama, pero no hubo mayores dificultades. Por lo tanto, en el caso de él, iba a comenzar con alimentación por vía oral con 5 cc por chupete en las atenciones. Si se fijan, a pesar de que tenía su pañito, no botó nada por vía oral tampoco, a pesar de que en la evaluación de succión no nutritiva, el acople no era el más adecuado. Eso sería nuestra presentación. Marcela. Bueno, esa es una foto de 4 pacientes que quisimos mostrarles, que se trabajó desde el minuto 1. Nosotros ahora tenemos fotos porque además generamos un lazo con la familia, somos como un equipo cercano a la familia, tratamos de que las intervenciones también sean con la familia. Si bien alguien decía antes que hay que explicarle a los niños, nosotros también les explicamos a los papás lo que le van a hacer e intentamos también que el proceso de alimentación se integre en la familia. Y los papás con mucho orgullo nos mostraron y nos enviaron estas fotos. Así que queríamos presentárselos porque son signo de trabajo del equipo completo. En el fondo refleja un poco también este efecto positivo en el fondo a largo plazo, no es solamente la cosa del momento, sino esta cosa gratificante de muchos años después. Ahí están puestos los correos de cada uno de nosotros. ¿Ya? Probablemente vamos a mandar las presentaciones, en el fondo sacando las fotos y eso, para que también los tengan por si necesitan comunicarse con nosotros para algo más en particular. Y la bibliografía del material utilizado, en el fondo, sobre todo por parte de Carolina. Y finalmente, ese es nuevamente uno de nuestros chiquititos que, si bien probablemente ustedes en la otra foto no se notaba, se veía solamente tal vez como algo de la polera, es un chico que está traqueostomizado hasta hoy día, que en el fondo con un complejo cuadro neurológico más o menos importante, pero sigue siendo un exquisito y feliz de la vida y en el fondo con unos papás que lo tienen muy bien aceptado así tal cual. Preguntas. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Carolina, muchas gracias, doctora Verónica, por esta tan enriquecedora presentación que nos compartieron.
Nos han llegado algunas preguntas, así que se las voy a realizar. Nos pregunta Isabel Enríquez, antes de iniciar la succión con chupete, ¿ocupan alimentación con vasito o sonda al dedo? No, la verdad fue algo que planteamos o que se planteó analizar el año pasado, a fines del año pasado, pero este año nos atacó la pandemia, porque teníamos que iniciar algunas reuniones con IAS, con la Unidad de Infección Intrahospitalaria, porque dentro de nuestro hospital nosotros no podemos manipular la leche. La leche sale de sedile en los formatos que sale y no podemos manipularla. Si es por mamadera, es en esa mamadera; si es con bajada, con vía, en sonda, es en esa forma, y no manipulamos la leche por el riesgo de enterocolitis necrotizante y algunas infecciones que se pueden dar. Entonces no hemos manipulado. IAS en ese momento no nos autorizó, porque ahí tendremos que manipular propiamente tal la leche, el uso de la sonda al dedo, el tema de los vasitos, dónde se guardaría el vasito, cómo se higienizaría el vasito cada vez de la atención, y es algo que nos quedó pendiente, pero nos atacó la pandemia y ahí todo quedó hacia atrás, así que hasta ahí llegamos con las siguientes conversaciones, pero es algo que tenemos pendiente nosotros propiamente comunidad. Perfecto. E igual, la alimentación con vasito es muchísimo más insegura para un lactante prematuro, por lo tanto, aunque sea una manera tal vez un poco menos invasiva a nivel motor oral, es mucho más insegura, sobre todo para un lactante que ha nacido antes de tiempo y que en el fondo podríamos ocasionar un riesgo de aspiración que sería mucho más complejo para un lactante inferior a las 34 semanas de vida, ¿ya? De hecho, los órganos toman posiciones completamente distintas y poco fisiológicas, porque la mandíbula tiende a tomar una posición mucho más adelantada para poder recepcionar el vasito. De hecho, yo en todo lo que he investigado en ese momento para ver si era posible instalarlo o no instalarlo, la verdad, en mi opinión personal, Carolina Lara, no me sentía segura de poder implementarlo, porque requiere mucho control del volumen que voy a estar administrando, de cómo la posición voy a tener al bebé, y además de esta modificación postural que realizan los órganos fonoarticulatorios propiamente tal al momento de alimentar con vasito, que son menos fisiológicos incluso que la mamadera. Así es, Doctora. estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, Carolina. También, como a título personal, creo que no es una forma muy adecuada de alimentación para un lactante, ya sea prematuro o de término, la forma de alimentación con vasito. Yo quisiera hacer una pregunta, si es que acaso en tu ¿Puedo hacer unidad, en una acotación, alguna... Sí, Paula? sí, doctora. Que en el fondo es súper importante también tener muy claro por qué uno quiere hacer qué cosa, o sea, cuál sería el objetivo de alimentar con vasitos versus alimentar con sonda. A mí me tocó hace unos cuantos años atrás en Nicaragua, en una neonatología de un hospital de Managua, en que las condiciones eran completamente distintas de lo que teníamos nosotros acá, que en el fondo alimentaban a los bebitos con vasito, y de hecho la OPS en el fondo recomienda en algunas partes también esto de la alimentación con vaso, pero el argumento era porque en el fondo no había ninguna posibilidad de leches maternizadas en el caso que el niño no lograra después acomodarse al pecho, desde el punto de vista financiero, el punto de vista económico. Por lo tanto, la única posibilidad que tenían esas guaguas de sobrevivir cuando se fueran de alta era que en el fondo no se hubieran acostumbrado al chupete. Entonces, en el fondo, era esa un poco la razón por la que la usaban. Y de hecho eran prematuros más grandes, en el fondo, no en el prematurito chico. Entonces, yo creo que de pronto tendemos a ver algunas cosas como, uy, mira, pero mira lo que hacen ahí, o como volver al tema originario, ¿sí? Pero hay que ver en qué condiciones, cómo, y por algo es que han ido surgiendo estas otras formas de alimentación, como puede ser la sonda, etc. Eso como acotación. Claro. Carolina, quisiera hacer una pregunta. En la unidad donde ustedes trabajan, ¿en qué momento se incluye a la madre para poder, en el fondo, trabajar la alimentación por vía oral al pecho directo? Porque tú mencionaste que cuando inicias el trabajo a las 34 semanas lo haces con una tetina. Sí. ¿Ya?
Sí, me gustaría que nos comentaras un poco acerca de cuál es como el lineamiento que toma la unidad en relación a la lactancia. Mira, en periodos no COVID, voy a hablar siempre de no COVID, generalmente cuando ya llevábamos 10 cc, aproximadamente 10 a 15 cc por vía oral, lográbamos ingresar a lactancia materna con el apoyo de la matrona que tenemos en el equipo. ¿Por qué? Para poder darle un poquito más de resistencia, más de fuerza, más de potencia a esa mecánica de succión, pensando que el pecho sí o sí va a ser más difícil y quiero evitar que el prematuro se canse y se fatigue de forma excesiva. En algunas ocasiones igual iniciábamos estimulación de succión no nutritiva al pecho vacío, cuando teníamos la oportunidad, pero como alimentación propiamente tal, alrededor de los 10-15 cc, para evitar, como te digo, la fatiga excesiva, porque al pecho materno desgraciadamente nos dificulta un poco saber cuánto cc efectivamente está tomando, y como son prematuros tan chiquititos en peso, queríamos evitar el tema del descenso de peso, pensando que en el periodo normal la mamá ingresaba todos los días, y en los horarios de la tarde generalmente la atención de las 3 la podían realizar ellas, podían colocarlo al pecho entre las 3 y las 6 de la tarde. Pero generalmente lo hacemos en conjunto con la matrona del equipo del Chile Crece Contigo. Más o menos ese era el criterio que íbamos utilizando. Claro, sin duda este año ha sido un poco más complejo por la situación de pandemia. Evidentemente no hay una fluidez donde las madres puedan ingresar al estar con sus bebitos para poder evitar cualquier situación inesperada. Hay otra pregunta que le están haciendo que yo creo que también va enfocada a ti, Carolina. Dice que según su experiencia, dice Anónimo, con respecto a la prevención o rehabilitación de los trastornos de la succión de eglución, ¿cuánto tiempo toma la rehabilitación delante de la hospitalización? No entiendo lo que dice muy bien ahí. ¿Y cuánto porcentaje de los recién nacidos se van de alta todavía con sonda para la alimentación? La verdad es solamente un pequeño que es prematuro y que solamente ha ido evolucionando propiamente tal con la prematurez. Desde las 34 semanas nos demoramos aproximadamente una semana y media más o menos, que logre alimentación oral completa. Ya, de hecho, hubo un momento en que en el trabajo con Marcela logramos hacer de tal forma en el momento en que entraba con terapia, que entraba yo, que llegó un punto en que teníamos bebés de 33 semanas que se estaban alimentando por vía oral. Pero que después empezamos a observar que presentaban un retroceso, que partían, pero que después empezaban a disminuir su eficiencia en la succión, y nos dimos cuenta que en verdad fue porque nos empezamos a apurar demasiado, le empezamos a exigir demasiado a bebés que no estaban en condiciones, así que ahí tuvimos que nosotras mismas como equipo hacer un pare. Esperemos efectivamente las semanas que corresponden y de ahí vamos avanzando, porque no es la idea que partiéramos con algo, después retrocediéramos y después volviéramos a avanzar, porque eso obviamente creaba ansiedad tanto en el equipo médico y en los padres. Pero generalmente alrededor de una semana y media, 2 semanas, logramos que el bebé tome todo por vía oral. Y los pacientes que se van con sonda, la verdad son muy pocos, de hecho casi ninguno. No sé, doctora, si usted me podría apoyar, pero en verdad el criterio es que se vayan de alta alimentando completamente por vía oral, no se van con sonda para la casa, excepto algunas condiciones de salud que son especiales, que en verdad ahí más que irse a la casa se van a trasladar de unidad porque van a requerir, son patologías más complejas que tienen un montón de cosas asociadas, no solo el prematuro. Por lo tanto, nuestros pacientes al 100% se va alimentándose por vía oral si es solo por prematurez. Perfecto, muchas gracias, Carolina.